me componía un tango como dice para mí. Le dice a Horacio, estaba yo ahí en un teatrito que tenía el Club Atlanta, un salón. Dice, escuche este pibe que va a cantar ahora. Y era Goyeneche. Es que en el momento en que Goyeneche se incorpora a mi orquesta, Goyeneche era colectivero. Bueno, y está bien, ¿y qué toca? Yo digo, toca la guitarra. Y Salgán me dice, no, Juan, dice, una guitarra con un piano no va. Horacio es un tipo de una finura, tocando incluso un refinamiento, no finura, refinamiento, ¿viste? Tipo, realmente un músico excepcional. Y Delío es un camión. Siempre he considerado que lo que yo hago no tiene mucha mayor trascendencia que la habitación donde estoy yo y que llega hasta la pared. Este jueves a las 21, Volver Tango, con Horacio Salgán. Toda su carrera, toda su historia, todo el tango. Una producción exclusiva para Volver. Viene cantando Gardel y los pibes de mi esquina ya se aprestan a bailar esta danza tan genuina que es industria nacional. Mi padre tocaba el piano y la guitarra de afición nomás, no era músico profesional. Nosotros nos fuimos criando, como quien dice, en tango. Cuando mi papá tocaba el piano, en aquella época en que las casas eran grandes, ¿no es cierto? Bueno, en cualquier parte de la casa donde yo estuviese, ahí gateaba para el lado del piano. Nacido en Buenos Aires en 1916, pianista, arreglador y compositor, Horacio Salgán quedará sin dudas en la historia del tango como una de sus figuras más revolucionarias. Salgán fue el perfeccionista que en su momento, él mismo lo declara, sin preocuparse por crear una renovación en el tango, lo hizo. El pianista más completo de tango. Creo que es el más completo como intérprete y bueno, como autor ni que hablar. La creatividad de Salgán para los músicos fue algo realmente sensacional. Yo comienzo estudiando música clásica porque para un estudio realmente bien llevado del piano es necesario el conocimiento de la música clásica porque ahí aprendemos, ¿no es cierto?, al tocar la música de los grandes maestros. En ese primer momento no tenía como aspiración el decir, quiero ser compositor. Yo lo que quería era aprender a tocar bien el piano. Esa fue la meta y sigue siendo la meta de mi vida, el aprender a tocar, y por eso sigo estudiando, tratando de aprender a tocar bien el piano. Cuando yo comienzo a tocar, ¿no?, comienzo a tocar de todo, música clásica y también tangos. Los primeros trabajos profesionales de Salgán fueron al lado de Elvino Bardaro, Juan Caló, Roberto Firpo y Carlos García. En cada arreglo de Salgán hay ideas nuevas, toquecitos, notas, giros, adornitos, sonoridades, que también él estudió mucho. La sonoridad en una orquesta se logra cuando hay un estudio profundo sobre la sonoridad, sobre la combinación de los instrumentos. El primer arreglo que yo hice no fue para mi orquesta, sino que fue para la orquesta de Miguel Caló. Se trataba del tango Los Indios, de Canaro. Yo en ese momento era pianista de la orquesta de Roberto Firpo. El maestro Roberto Firpo tenía su cuarteto, donde él tocaba el piano,
y tenía también una gran orquesta. Y como quien dice, empecé bien, porque cuando estrenó este arreglo salió un comentario, no me acuerdo en qué diario, haciendo elogios de este arreglo, lo que me animó porque era mi primera incursión como arreglador. En 1935, un año antes de aquel arreglo para Caló, Salgán ya había empezado a componer. Empecé a componer porque yo, por ejemplo, los tangos de Caro, de Laurens y otros maestros que yo había tocado, ya los había tocado. Entonces quería tocar algo nuevo. Entonces, como no encontraba, me componía un tango como de una particularidad. En los próximos bloques, la historia completa de Horacio Salgán. Todos se fueron de la radio. Su dúo con Ubaldo de Lío. Pero tocando con los instrumentos somos parejos, somos iguales. El Quinteto Real. El Oratorio Carlos Gardel. Yo era admirador, hincha de la orquesta y de la obra de Horacio Salgán desde que la orquesta apareció. Luego de trabajar como acompañante de su esposa, la cancionista Carmen Duval, Horacio Salgán forma su primera orquesta en 1944. Yo tocaba en algunas orquestas y realmente me encontraba complacido, pero lógicamente mi manera de tocar solamente podía plasmarla en una orquesta propia, es decir, ¿no es cierto? Porque yo no podía, al ser pianista de otra orquesta o de otro conjunto, no podía exigir que se tocara de una manera determinada, que fuera personal o que me gustara a mí, ¿no? Cosa que podía hacer sí en mi orquesta. Por la orquesta de Salgán pasan, entre otros, Ismael Spitalnik como primer bandoneón y un cantante novedoso para la época, Edmundo Rivero. Un día me llama mi hermana, dice, mira, hay un cantor a las 8:30 de la mañana, se acompaña solo, está en Radio Fénix y quiere escucharlo. Y cuando lo veo, le digo, me lo he ido a Salgán, parece que es ese. Dice, ya somos tan feos, no le diga nada, que se vaya nomás. Era feo, más feo que yo, que Salgán, ¿no? Porque tendré que amar y al fin partir. Es contratado a Horacio Salgán y le toman una prueba a Carlos Bermúdez, el cantor. Y después canta Edmundo Rivero. Cuando canta Edmundo Rivero, el director le dice a Rivero que se retirara de la orquesta y que Salgán se quedaba en la radio trabajando, pero sin el cantor, porque ese cantor estaba enfermo del pecho. Salgán automáticamente le dijo a los músicos que se pusieran de pie, prepararon sus partes y todos se fueron de la radio. Estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu con trenzas de ansiedad, sin ti, porque tendré que amar y al fin partir. Nos ubicamos en el año 45 y escuchamos cómo tocaban las orquestas de entonces,
y Salgán, que ya tocaba como se lo conoció luego, era una orquesta diferente. Escuchamos los primeros discos de Pugliese y nos encontramos con una gran semejanza con Julio De Caro. O escuchamos los primeros discos de Pichuco y ahí está cerca la orquesta Elvino Bardaro. Salgán no, surgió casi como un hecho de generación espontánea, iniciando toda una tarea renovadora y de gran belleza en la música. Salgán disuelve su primera orquesta en 1947. 3 años más tarde, funda otra, con Ángel Díaz, Horacio Deval y Roberto Goyeneche como cantores y con Leopoldo Federico al bandoneón. A mí me sorprendía en Salgán la nueva forma de escribir la figuración rítmica de Salgán. La chatura de una cuadratura de una orquesta, Salgán prácticamente la borró, escribiendo más bien en forma con síncopas y adelantos, que nos costó a todos bastante al principio porque no era la habitualidad tocar así. Pero después uno termina haciéndolo con tanta naturalidad que yo iba a tocar a otra orquesta y me tiraba de hacer la manera esa porque era como que lo lógico era lo otro, ¿no? Milonguera bullanguera, que la va de alma de loca, la que con tu risa alegre despertás el cabaret. Nosotros fuimos a hacer un festival en el Club Atlanta a beneficio de alguien y Otero, que era el representante de Salgán, le dice a Horacio, estaba yo ahí en un teatrito que tenía el Club Atlanta, un salón, dice, escuche este pibe que va a cantar ahora, y era Goyeneche con guitarras. Un secretario que tenía yo, mi animador de mi orquesta, Justo José Otero, conocía en su barrio un muchacho que cantaba muy bien, que resultó ser nada menos que Roberto Goyeneche. Y se acerca Goyeneche a mi orquesta y se incorpora a mi orquesta. Y como cosa pintoresca, puedo decirle que en el momento en que Goyeneche... Hacían algunos efectos que no sabía cuál elegir. La llamo silbando, tal vez no tenga fin, y don Agustín Bardi son algunos de los temas más populares que ha escrito Salgán. Pero el más famoso, sin duda, es A Fuego Lento. Uno de los personajes de la ópera de Rossini, El Barbero de Sevilla, que en un momento dado dice, refiriéndose a la calumnia, ese era el tema, refiriéndose a la calumnia dice, va corriendo por la oreja de la gente, ¿no es cierto? Va corriendo por la oreja de la calumnia, se va infiltrando. Sobre esta idea de palabras literaria, no musical, tomé la idea de construir de componer un tema musical que empezara de a poco y que se fuera, como quien dice, infiltrando, ¿no es cierto? Y así comienza el tango A Fuego Lento, ¿no es cierto? De a poquito para ir tomando de poco a poco mayor fuerza. Y así de a poquito se va infiltrando hasta ir cobrando cada vez mayor fuerza. El próximo bloque, Horacio Salgán con Oscar. A fines de los años 50, Horacio Salgán conoce al guitarrista Ubaldo de Lío en un boliche llamado Jamaica. De la unión nace uno de los dúos más exquisitos que recuerde la música argentina. Jamaica estaba en San Martín, entre Paraguay y Charcas. El dueño de Jamaica, que siempre fue el mismo, era un policía retirado llamado Juan Martínez. Y un día De Lío tocaba en otro boliche que tenía este señor que se llamaba New Inn. Y entonces él un día le sugirió a Salgán, le dijo, mira, yo tengo un guitarrista que toca, que me parece que con usted podrían hacer un dúo, ¿qué le parece? Bueno, dijo Salgán, tráigalo a ver qué pasa. Entonces fui y le dije a Horacio, le digo, mire, Horacio, yo tengo otro chico que toca muy bien y que me gustaría que hiciera un dúo con usted.
Y entonces me dice, bueno, y está bien, ¿y qué toca? Y yo digo, y toca la guitarra. Y Salgán me dice, no, Juan, dice, una guitarra con un piano no va, porque no tiene nada que ver. Y digo, no, pero mire que es una guitarra eléctrica, ¿no? Me dice, no, de todas maneras, ¿no? Entonces le dije, bueno, Horacio, vamos a hacerlo tocar y después hablamos, ¿no? Y Salgán tocaba con Silvia Cortín. Ahora yo después que hacía la segunda vuelta en el otro lugar, me venía para Jamaica, ya para hasta las 4. Y ahí entonces nos poníamos a tocar, Salgán, Siriaco y yo, porque había poca gente, no había gente por ahí. Y entonces, en cierto momento, se le ocurre a Siriaco decirle al dueño que si le podía aumentar. Y el dueño le dijo que no le podía aumentar, pero no porque no le podía aumentar, porque quería que nos quedáramos Salgán y yo solos. Yo no lo sabía, Salgán tampoco. Y ahí es donde nace el dúo Salgán de Lío. Pero como yo me acordaba mucho el repertorio de Horacio, porque yo lo seguía mucho, Salgán, con la orquesta. Donde él tocaba yo iba a escucharlo. Entonces yo tenía todas las orquestaciones grabadas. Entonces cuando tocábamos con Horacio me decía, ¿pero cómo se acuerda de eso usted? Y le dije, ¿cómo me voy a acordar? Y yo lo iba a ver siempre. Cuando dos personas se ensamblan de esta manera, porque quizás en otras cosas somos totalmente distintos, pero tocando con los instrumentos somos parejos, somos iguales. Horacio, que es un tipo de una finura, tocando incluso un refinamiento, no finura, refinamiento, ¿viste? Un tipo, realmente un músico excepcional. Y de Lío es un camión. La base que tenemos es tocando. A mí me parece que tocando en esta parte me gustaría hacer tal cosa. Y la probamos. Entonces vemos si queda bien o no queda bien.
Salgán de Lío es la primera agrupación de tango que incluye guitarra eléctrica para el horror de los tradicionalistas. No, dice, tocar tango con la guitarra eléctrica, dice, no va, dice, es una guitarra de jazz. Y una lucha para hacerle comprender al tipo que no era así. Y me vino bien la amplificación de la guitarra porque por el piano es instrumento mayor. Y yo con una guitarra española, ¿quién me va a escuchar? Nadie. Que creó Salgán con su dúo con De Lío es único, porque no parece que fuera un piano y una guitarra, sino que parece que fuera un instrumento distinto, parece que fuera un solo instrumento. El dúo fue muy importante porque vos fijate que eso lo salva la música de Salgán durante los años de decadencia del tango, que fueron la década del 60. Los tangos de la primera época nos hablaban de las cosas del campo, siempre. Se han sentado en las carretas, el matrero, el cuatrero, el buey solo, en las melodías de esos tangos, estaban implícitas vidalitas, estilos y cosas que llevaban el giro propios de la música. Y de ahí salió el tango, aquellos tangos camperos, que es un homenaje a esos grandes compositores y a ese estilo de hacer tangos. En el próximo bloque se forma el Quinteto Real. El Quinteto Real, bueno, es una reducción de una orquesta. Y queríamos hacer una cosa nueva en ese momento. Siempre con De Lío a su lado, pero con el agregado de otros tres músicos, Horacio Salgán funda el Quinteto Real en 1960. En el momento que se formó ese quinteto, marcó una época muy grande. Primero porque eran todos nombres de valía en ese momento y después, y antes. Un Pedro Laurens era una antología del tango. Un Enrique Mario Franchini, mamita querida, un violín de grandiosidad. Salgán, gran pianista.
Rafael Ferro en ese momento, el contrabajista y yo. Era muy difícil conjugar esa gente, no era fácil, porque eran todos directores de orquesta. Diga que ahí por todas las cosas prodigaba una sincera amistad de todos, fuera de la música. Éramos todos grandes amigos. Creo que eso fue lo que hizo que esto se explotara. El quinteto real, bueno, es una reducción de una orquesta, porque ya están los colores de los mismos colores que están en la orquesta. Si bien cuando él forma el quinteto, la diferencia que tenía con sus viejos arreglos de orquesta es que incluye la guitarra eléctrica. Cuando hicieron el quinteto real, Salgán vino y me dijo, dice, mire, Juan, dice, ¿le puedo pedir un favor? Le digo, ¿cómo no? ¿No podría haber la forma en que podríamos ensayar acá de tarde, que está cerrado? Y yo le di la llave. Y ensayamos mucho tiempo, casi 8, 9, 10 meses, porque no se escribía nada para memorizarlo, porque no se pensaba no tener que subir con partes paralelas, porque teníamos tanta ilusión de eso, que queríamos hacer una cosa nueva en ese momento, que es subir al palco sin tener música adelante, con gestos de alegría, con ropa alegre, no con el traje azul, la media blanca y los zapatoneros, como hasta esa época se usaba. No. Se pensó en todas esas cosas. El Quinteto Real hace 4 viajes a Japón entre 1964 y 1969. Con el quinteto hicimos 4 viajes a Japón y recorrimos el país muchas veces. En un momento dado alternaron su función de contrabajistas también Quicho Díaz y Omar Murta. Al frente del quinteto, Salgán escribe la banda sonora para 2 películas: Buenos días, Buenos Aires y Detrás de la Mentira. Escuchá, Aristéfano, escuchá, el Quinteto Real, ensimismate. A mí me ensimisma, el Quinteto Real, pero del Real de Madrid. ¡Llórale! ...1969 es el año de la separación del Quinteto Real. En 1972, Salgán vive un año consagratorio. Actúa en Nueva York y en el Teatro Colón de Buenos Aires. En 1974 vuelve a presentarse en los Estados Unidos ante el entonces presidente Gerald Ford. Un año después estrena el Oratorio Carlos Gardel junto con el poeta Horacio Ferrer. Yo era admirador, hincha de la orquesta y de la obra de Horacio Salgán desde que la orquesta apareció. Antes de que empezara a grabar, cuando yo era un adolescente o menos, y él ya era un maestro pianista, orquestador y compositor consagrado. De manera que el hecho de que Horacio Salgán me invitara a componer y a escribir con él fue una gran honra y una enorme alegría para mí. Invierno del 35. La muerte quiere saber a quién mató y yo le digo: ah, muerte, aunque no te creo, ¿puedo yo, el viento pampero, medio siglo atrás volverte, pobre muerte, para ver que el que hoy has dolido, ayer fue con música anunciado, y en clave de gracia oído, y en clave humilde esperado? Y revisando algunos recortes periodísticos que tenía sobre Gardel, me encontré con su partida de defunción, es decir, con la copia del acta de defunción labrada por un sacerdote colombiano en Medellín. Y le conté la idea y me dijo, pero eso es una idea muy linda. ¿Y cómo seguiría? Bueno, seguiría que en ese ámbito de la capilla donde están velando a Gardel
aparece el viento pampero, el viento argentino, el viento del Río de la Plata, a preguntar a la muerte a quién ha matado. Y entonces la muerte dice no saber a quién mató, porque la muerte mata a ciegas. Y el viento pampero le propone a la muerte contarle de una manera mitológica la vida de Gardel. Por si no lo sabía, permita que aquí le cuente que el alma criolla de Carlitos Gardel nace numerosamente un día que es casi un ramo de días, el día de Santa Guitarrita. Nace de las verseadas fogoneras de los parques de artillería, el día de Santa Guitarrita de los montes. Nace de la melancolía del gaucho pastor de la llanura que a charlar con Dios se iba detrás del horizonte, aunque nadie le creyera, el día de Santa Guitarrita pensativa. Nace de las travesuras que los chiripás le hacían a las polleras, el día de Santa Guitarrita chacarera. Nace de la sonrisa del cura que grita Maraca para llamar a misa, el día de Santa Guitarrita arrabalera. Y el día de Santa Guitarrita de todos los amantes nace del esfuerzo alucinante de un te quiero por transformarse en melodía. Modo tan bonito de nacer, Señor. Y al fin del alumbramiento, en un silencio coral, se escucha un rumor morocho, se escucha. Y es que el raudal de Carlitos, aunado en un solo ser, se acuna él mismo, contento, en un pañal de rocío, bordado con chirimoya. No es cuento mío, es cantar de Santa Guitarrita criolla. Trabajamos en la casa de él, en Las Heras y Salguero, y trabajamos 10 meses, por de pronto 2 o 3 veces por semana, y él iba haciendo motivos musicales y yo iba desarrollando los poemas, y yo iba escribiendo los versos y los iba mostrando, discutíamos, a veces desechábamos o fragmentos de poemas o fragmentos de música, hasta que fuimos encontrándole la forma. Las obras nacen así, un poco como un embarazo o como el sortilegio de la aparición de un pimpollo en una planta, ¿no? En el próximo bloque, el regreso del Quinteto Real y la definitiva consagración de Salgán. Yo siempre he considerado que lo que yo hago no tiene mucha mayor trascendencia que la habitación donde estoy yo y que llega hasta la pared.
En el año 1987, Horacio Salgán vuelve a armar el Quinteto Real, pero con una formación diferente. Hace un tiempo ya tuve la suerte otra vez de reencontrarme con Salgán, con Delío, con Murta y con Agri, porque fuimos a integrar el Quinteto Real para esa grabación que se editó en Japón, y Agri reemplazó a Franchini y a mí me tocó el honor de reemplazarlo a Pedro Laurens. Algo, yo ya estaba entendiendo lo que quería. Uno inútilmente uno no está tanto tiempo al lado de un hombre, más cuando te gusta lo que hace, ¿no? En 1990 comienza una tercera etapa del quinteto, ahora con Néstor Marconi en bandoneón. Luego, hace 2 años, están tocando eso en el Club del Vino y me llamó Horacio y entonces me dijo que bueno, estaba él con Ubaldo, estaba Marconi y si quería que hiciéramos el Quinteto Real. Y bueno, así fue que hicimos eso, grabamos, entonces hicimos el nuevo Quinteto Real con por supuesto Horacio Salgán, Ubaldo de Lío, Néstor Marconi, Oscar Yunta de contrabajo y yo de violín. En los años 90 llegan los homenajes a Salgán. Es declarado personalidad emérita de la cultura y ciudadano ilustre de Buenos Aires por iniciativa del periodista Hugo Gambini. Lo merecía Salgán, lo merecía, y no lo tenía. Y como es un hombre un poco... él es muy simpático cuando uno está con él, pero es medio introvertido en cuanto a que no sabe promocionarse, no lo sabe hacer. Entonces, quien no tiene prensa porque no sabe buscarla o porque no le interesa, y le cuesta que le lleguen esos reconocimientos. Todo lo que viene como homenaje o elogio de lo que yo hago, que siempre he considerado que lo que yo hago no tiene mucha mayor trascendencia que la habitación donde estoy yo y que llega hasta la pared, que las paredes que me rodean, no siempre me asombran o me llaman la atención, ¿no es cierto? En este caso, esta distinción tan importante, para mí realmente es algo que nunca esperé. Dice un diario francés que Salgán en el piano es de una velocidad espectacular, aliada a un sentido profundo de la armonía y a una invención constante.
dice un diario de Londres. Su brillo armónico y melódico incluye vestigios de Ravel, el ragtime y Bill Evans. Salgán es el primer vanguardista del tango. De las orquestaciones del año 50, hace creaciones que eran totalmente diferentes. Los milongueros decían, no se puede bailar con Salgán, porque no sabes para dónde va a salir. Se me hacen lindos los tangos de Horacio porque son muy particulares, son muy de él. Es un arquitecto. Y es un arquitecto, porque la misma partitura que entonces la toca ahora. Se mantuvo fiel a su forma de pensar. Cada generación tiene derecho a expresarse en su propio lenguaje, ¿no? Lo único que sí hay que tener cuidado de que cuando se va a decir, bueno, voy a tocar un tango, que realmente sea eso, si no hay que anunciarlo de otra manera. Todo el mundo tiene derecho a componer cualquier género o escribir de cualquier manera, pero cuando se anuncia que va a tocar, por ejemplo, un vals, debe sonar como vals, debe tener el ritmo de vals, y lo mismo sucede con el tango. Buenos Aires, vuelve el tango otra vez por las calles del recuerdo, viene cantando Gardel, y los pibes de mi esquina ya se aprestan a bailar esta danza tan genuina que es industria nacional. Suena un fuelle melodioso en el palco de un salón, y a las pibas milongueras se le excita el corazón.